Muy bien amigos, ¿qué tal? Ya estamos al aire, bienvenidos a Noches de Misterios. Me da mucho gusto que se encuentren aquí con nosotros y pues lo prometido es deuda. Hoy en esta ocasión vamos a concluir con la lectura de las experiencias paranormales que ustedes mismos me mandaron a través de mi cuenta de Facebook. Los relatos, las vivencias paranormales que ustedes han tenido en los últimos años. Bueno, muy interesantes todas y como les prometí en el video anterior y también en el texto que subimos, la idea era platicar y hablar de todas estas, presentar todas estas vivencias y obviamente darles mi opinión. Pues bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar porque nos faltaron como 60 de la vez pasada. Y por cierto, chequen el que subí el día de hoy sobre aluches, sobre duendes. Si has tenido alguna vivencia o alguna experiencia paranormal relacionada con duendes, aluches, elfos, trolls, pues aprovecha para escribirlo en la caja de comentarios. Hoy subí este post en mi página de Facebook y la próxima semana o el fin de semana lo estaré leyendo también aquí en vivo. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a darle y nos quedamos con el relato de Ileana Cecilia Delgado Tum. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Buenas tardes, me pasó esto hace mucho tiempo. Yo veía a una mujer en la terraza de mi casa. Me impacté al verla ahí parada junto al muro. Un día me dijo mi nombre y pues quedé impactada aún más. Entré a mi casa toda asustada y le comenté a mi mamá lo sucedido, pero obvio no me creyó. Desde ese día no dormía, me daba siempre insomnio y así me pasó por meses hasta que se calmó el asunto. Pasaron 2 años y entré a la secundaria. Mis amigos y yo nos gustaba reunirnos en mi casa. Y un día mi amiga se dirigía al baño y en la puerta que daba hacia el patio vio una mujer. Ella empezó a gritar y a decirnos que había una chica afuera y quedó paralizada. Se desmayó cuando esto pasó. Ella estaba ya más tranquila cuando ya le pregunté qué es lo que vio y tal cual me dio la descripción de lo que yo misma había visto. Era una mujer, hasta que me dijo mi nombre, dice, y así platicamos esto a nuestra familia, lo sucedido. Fuimos a platicar con un sacerdote y el padre, nos dijo que tanto mi amiga como yo teníamos un don, pero ella lo tenía más porque presentía las cosas malas. Hoy en día recuerdo eso y trato de no pensarlo porque según tenía una energía de mala vibra. Gracias por permitirnos platicarle nuestras experiencias. Pues Ileana, muy interesante lo que mencionas. Afortunadamente yo quiero pensar que esto ya no te volvió a ocurrir a lo largo de tu vida, porque si no me lo hubieras dicho. Y ese tipo de cosas pueden pasar, que de pronto ves algún espíritu o algo que incluso te llama por tu nombre y pues vaya que para muchos puede ser traumático, pero pues qué bueno que no te ha ocurrido de nueva cuenta. Omar Gibran. En mi casa en Campeche me aventaron una lata de cera de zapatos que tenía en medio de una mesa. Me movieron una silla de plástico, pero encendí un cirio pascual, hice un rosario y ya no me volvió a pasar nada. Pero luego presté la casa a mi prima y su hija de 2 años se despertaba en la madrugada y decía que había una niña en el rincón del cuarto, en el mismo cuarto donde me aventaron la lata. Fíjate, Omar, que este tipo de reportes me los han dado de manera muy frecuente. Se trata de almas en pena o espíritus viajeros que de pronto te mueven algo para tratar de llamar la atención. Sin embargo, yo creo que el hecho de que hayas prendido el cirio pascual y hayas hecho un rosario, pues fue casual que a partir de esto ya no pasaran las cosas, porque solamente cuando son situaciones demoníacas, hacer un rosario o un Padre Nuestro o un Ave María, solamente eso es un poco efectivo como para alejar a los espíritus malignos o al demonio. Pero cuando son espíritus de personas que ya fallecieron, pues no les afecta, no les perjudica, ya que no tiene nada que ver. Sin embargo, pues qué bueno que esto te ayudó y al final de cuentas pues ya no volviste a ver nada. No sé si este espíritu se quedó arraigado, si fue el mismo que vio la niña de 2 años, pero bueno, son cosas que de pronto suelen suceder. Pau Ruiz comenta: a mí la verdad me han pasado muchas cosas, pero siempre me quedo con la curiosidad de qué es lo que vi una noche de hace 15 años. ¿Qué fue lo que vi hace 15 años? Espero alguien me pueda ayudar. Yo soy de Michoacán. Una noche venía de salir con mi novio. La regla era llegar a las 10 de la noche a mi casa. Así que iba caminando súper rápido, casi corriendo. Entré a la casa de mis padres y para llegar había un pasillo largo en las orillas de la carretera. Entré a la puerta principal, caminé un pasillo oscuro que nunca me dio miedo y al final del pasillo estaba estaba la puerta al patio de mi casa. El pasillo estaba destapado.
Cuando estaba abriendo el barandal del patio, sentí como si alguien me estaba viendo. Volteé hacia arriba y había un árbol de guayabas como de unos 10 metros de altura. Se movía una bola de fuego, flotaba e iba a una velocidad lenta. Me le quedé viendo y en el centro había algo, era como una pequeña silueta de algo. El fuego estaba en forma ovalada y tenía algo a su alrededor, como un aura que no lo dejaba salir. Y cuando lo que estaba en el centro se dio cuenta de que lo miraba, sentí como que me miraba y se detuvo. En ese momento entró en mí un terror y comencé a correr por el pasillo para afuera. Me fui a casa de mis abuelos al lado de mi casa. Ahí estaban mis papás, les conté todo, regresamos y ya no había nadie. Nunca nadie ha sabido explicarme qué fue lo que vi. Pues aparentemente por lo que me describes, Pau, fue una especie de bola de fuego, esfera de luz. Hay quienes lo relacionan con las brujas, hay quienes lo relacionan con el tema extraterrestre, el fenómeno ovni. Sin embargo, aquí lo interesante es que lo viste muy cerca, ¿no? Pues si dices que la mata te medía 5 metros, estaba más bajo, pues es algo sin duda sorprendente, ¿no? Y más por el hecho de que lo viste por espacio de varios segundos. Qué bueno que no te volvió a pasar y pues a final de cuentas, qué bueno que estás bien y no te ocurrió nada. Muchas gracias por compartirlo. José Eck, en una calle de otro municipio, a las 4:30 venía una viejita y al llegar la anciana a 2 metros de mí se convirtió en un perro muy flaco con sarna y mejor me fui junto a la albarrada y lo dejé cruzar. Bueno, José, muy corto tu relato, pero muy explícito. Se dice que aquí en Yucatán, en la península, pues existen los guayes, los brujos que se convierten en animales. El huaypec es el brujo que se convierte en perro. No sabía que los guayes que se convierten se veían muy flacos o con sarna. Normalmente se ven como perros más grandes, pero pues vaya, independientemente de lo que hayas visto, qué bueno que no te hizo daño. Muchas gracias. Carol Martínez Viana. Tengo muchas cosas para contar, entre ellas una de cuando era niña. Recuerdo que esa mañana no fui a la escuela porque amanecí con el ojo hinchado, así que me dejaron sola en la casa. Tenía como 11 años y al despertar, ya por ahí, vi eso de las 10 de la mañana más o menos, me senté en mi cama y escuché que alguien respiraba. En ese entonces dormía con mi hermana, teníamos una litera y ella dormía abajo, así que miré hacia su cama para ver si ella también había ido a la escuela y no había nadie. La respiración se seguía escuchando, así que me bajé de la cama, revisé el closet y nada. Fui al otro cuarto y nada. Revisé toda la casa y estaba sola. Me dio muchísimo miedo porque entraba al cuarto y seguía escuchando como alguien respiraba. Tengo que decir que en esa casa siempre veía sombras cruzar de los cuartos del baño al baño y viceversa. Solo sucedía cuando me encontraba sola en mi casa. Pues bueno, Carol, quiero pensar que no se trató de nada relacionado con su gestión, porque solo te pasaba cuando tú estabas sola, pero a lo mejor se trataba de un espíritu que algo te quería decir. En muchas ocasiones los espíritus no tienen la energía suficiente para plasmarse tal como eran en vida, y por ese motivo a veces solamente ves cómo se mueve algo ligeramente, escuchas un llanto, una voz, un gemido, una respiración como en este caso, o a veces solo una silueta. Si esto te dejó de ocurrir, pues a lo mejor este espíritu se fastidió y no logró su objetivo de contactarte y decirte algo, y por ese motivo ya no lo volviste a ver. Bueno, Manuel Hernández nos platica algo súper breve, lo vamos a comentar. En Xpuyil supe de una ranchería de chiapanecos donde los niños eran robados por una bruja. Solo uno pudo volver y contar todo. Es 100% verídico. Manuel Hernández, me gustaría que me mande más datos. Oye, muy interesante esto de que ocurre en Xpuyil, de que en una ranchería de chiapanecos los niños son robados por una bruja. Mándame más datos pues para averiguar y hacer una investigación al respecto, ¿no? De entrada se ve muy interesante, pero pues hay que buscar pruebas. Margarita Alicia Peraza Pérez. Bueno, a mí me impresionó el caso de una persona, de un hombre que asustado iba con la vecina, asustado porque en la noche no lo dejan dormir. Escucha que llega gente de lejos arrastrando cadenas y como duerme con perros, cuando se levanta se da cuenta que debajo de su hamaca tiene una zanja honda como para enterrar a una persona. ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, pues es medio raro, nunca había escuchado de esto de que una persona que esté durmiendo, cuando despierte, hay una zanja como para entrar una persona ahí enterrada. No, me gustaría que des más detalles, Margarita Alicia, y con mucho gusto te puedo informar, ¿no? O si conoces a este vecino, pues que me contacte y con mucho gusto lo ayudamos y para que nos platique más de este caso, ¿no? Que está como que inconcluso. Adri, cuando era niña, una noche yo estaba acostada en mi hamaca y de momento vi salir de la pared un hombre vestido todo de negro con traje o gabardina y sombrero. Me quedé quieta, pasó junto a mí, cerré mis ojos. Cuando los volví a abrir ya no estaba. Y así varias cosas me han sucedido. Bueno, Adri, fíjate que cuando aparecen los espíritus, si tienes la suerte o la mala suerte de verlos desde el inicio,
aparecen en las paredes muchas veces y darle apariencia como si la atravesaran, por eso lo viste de esta forma, pero bueno, por fortuna para ti pues ya no lo volviste a ver. Yas Loesa, vamos a ver qué nos dice Yas Loesa. Tengo otra historia, bueno, tengo varias. Antes yo trabajaba en el Centro Médico Metropolitano, la clínica que está detrás de las funerarias del centro de la ciudad de Mérida. Creo que es la calle 69 o algo así. Bueno, ahí en la clínica han fallecido personas. No en el hospital, pero normalmente ahí va a consultar mucha gente de pueblos y pues dentro de su ignorancia, sin ofender, en lugar de llevar a sus familiares a un hospital, lo llevan con su médico de cabecera con conatos de infarto o broncoespasmos graves y mueren en la sala de espera en segundos. Igual ya nos habían comentado que se cerraban las puertas y escuchaban ruidos en este lugar. Específicamente lo que nos pasó es que estábamos un sábado en consulta, el consultorio se divide en dos, la parte consulta y atrás donde se hacían las broncoscopías. En ese entonces el hijo de mi jefa a veces iba y se dormía atrás mientras terminaba la consulta, pero era muy inquieto y a veces tenía que entrar la secretaria a entretenerlo. La cosa es que teníamos un paciente con probable tuberculosis, por lo que el hijo de mi jefa tenía prohibido entrar y se había quedado con la asistente. Entre las vueltas para buscar el oxímetro y preparar la nebulización, etc., escuchamos que el hijo de mi jefa se rió atrás de manera burlona. Mi jefa me dijo: corre a sacar a mi hijo y cuando yo salga le llamo la atención. Al abrir la cortina no había nadie. Me asustó mucho no verlo y me salí a buscar a la secretaria y ahí estaba el niño viendo una película y comiendo sus galletas. Y según la secretaria, todo el tiempo estuvo con ella. Cuando se lo dije a mi jefa, ambas nos erizamos cañón. Pues vaya, no deja de ser sorprendente este suceso, ¿no? Si sabes que ahí constantemente han visto apariciones paranormales debido a toda la gente que ha fallecido en este lugar, pues lógico que te debe sorprender este tipo de sucesos. Y es que recordemos que en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, se ven más experiencias paranormales, se viven más experiencias paranormales que en los propios cementerios, cuando la gente pues piensa que es al revés. Muchas gracias por compartirlo. Katoka Takadoshika Sets. Katoka Kadakoshita Sets. Hace muchos años, Jorge, te comenté una foto cuando fui con mi familia a la Animaya, frente al lago, casi llegando a la salida. Pues había un árbol que tenía como una puerta en el tronco. Estaba hueco, mis hijos les llamó la atención y me pidieron que les tomara una foto ahí. Ellos querían entrar, pero a mí me dio miedo. Les tomé la foto por fuera del árbol y no dejé que entraran al tronco. Todo bien hasta ahí, pero cuando llegamos a la casa y empecé a ver las fotos, nos llamó mucho la atención que en el fondo del árbol estaban tres caras blancas, una molesta, una seria y la otra riéndose. Se veían muy claras porque el fondo del árbol estaba oscuro. Te lo iba a mandar, pero mis hijos la querían ver, pero mi esposo la borró, desde eso ya no volvimos jamás a la Animaya. Pues qué lástima, Katoka, que borraron la fotografía, no hubiera estado muy padre verla y descubrir de qué se trataba exactamente. No he recibido un reporte similar ahí en Animaya, pues ustedes que están viendo este video han ido al parque zoológico de Animaya aquí en Mérida, pues que nos reporten si se han notado algo extraño, o ese árbol, me gustaría ver fotos de ese árbol. Bueno, Eduardo Carrillo: un día compré pan y lo dejé en la cocina, luego me fui a bañar y cuando regresé había desaparecido. Es todo lo que nos dice Eduardo, pero no sabemos si tenga mascotas, gatos, perros o algo, o una explicación lógica de cómo desapareció su pan. Dicen que a ver, los aluches o los duendes hacen eso, pero bueno, no nos da más datos. Mari Carmen Canul: en mi caso, hace años soñaba por un largo tiempo a mis familiares en un ataúd y me levantaba en llanto. También me pasaba que veía a alguien a mi lado en la cama hablándome cuando esa persona no estaba. ¿Por qué? Porque trabajaba. Tiene como 3 años que no me ha vuelto a pasar. Pero hace un mes de nuevo me tocó mirar a un hermano menor en su ataúd y me levanté llorando. Y hace 8 días otro hermano falleció, pero fue real, no fue sueño. Me tocó soñar que mi pareja estaba cerca de la cama y cuando él se encontraba fue raro, porque no me espanté. Asimismo nos tocó que mi hermano que nos visitó tomó unas caguamas y en la noche estábamos platicando y de la nada se quedó quieto, empuñando la mano y diciendo que le pegaría, pero al mirarnos, pero lo mirábamos y no reaccionaba, hasta que le hablé fuerte y me dijo: retira la silla. ¿Por qué? Le dije: porque vi a la muerte sentada y me estaba llevando, nos dijo. Quedé en shock y diciéndole que ya estaba muy tomado y me repetía: retira la silla que está girando. Fue algo escalofriante, pero yo siempre pensando que no pasaba nada y sí se quedó. Ya nos hicimos más que rociar la casa con agua bendita y hasta ahora todo en calma. Pues bueno, no sabemos si fue una alucinación por parte de tu hermano que, como dice, estaba tomado, o fue realmente lo que vio, pero pues obviamente este tipo de cosas es normal que le den miedo a las personas que están a su alrededor. Muchas gracias por compartirlo. Llegué, Pandita:
Pues yo trabajaba en una guardería, eran épocas de frío y lluvia, por lo que las ventanas de los salones, las cuales están un poco altas para los niños de año y año y medio, que eran los que yo cuidaba, se empañaban. Al amanecer al día siguiente yo entraba a las 6:45 de la mañana a trabajar y entré a mi salón, el cual estaba en el segundo piso. Normal, de repente observé que en una de las ventanas había plasmada una mano pequeña como de un bebé. De hecho, me acerqué a medirla y no era la única. En la otra ventana habían huellitas de deditos de niño y de hecho contaban que ahí en la guardería se aparecía una niña. Nunca la vi, pero pues esa fue mi experiencia. Ese día quedé con cara de wow. Pues sí, Yeye, definitivamente, ¿no? Por lo que me mencionas, no pudieron haber sido los niños que estaban tomando clases, pero vaya que sorprendente. He escuchado casos similares en donde en las ventanas, en los cristales, se plasman las huellas de niños o incluso de gente adulta. Muchas gracias. Ángeles Cordero, era un día de julio, hace ya un tiempo. En ese entonces yo vivía en Cancún, Quintana Roo, cuando me avisaron que mi abuelita estaba enferma y tenía una enfermedad en fase terminal. Mi padre quedó completamente destrozado al enterarse. Toda la familia igual. No tardó mucho tiempo cuando ella falleció. Toda la familia que en ese momento vivíamos en Cancún, tuvimos que venir a Mérida. La verdad, hace mucho tiempo que yo no veía a uno de mis primos. Ese día, al llegar a una conocida funeraria de Mérida, ahí se encontraba. Yo cansada del viaje y con el corazón destrozado por la pérdida. Me quedé en la sala de la funeraria pensando y meditando. Aún no podía creer lo que mi familia estaba viviendo. Recuerdo que por escasos minutos me dormí en la sala de espera, cuando de pronto me levantó aquel primo que hace tiempo no veía, diciéndome: prima, ¿cómo te sientes? Recuerdo que me sentía cansada y triste. Él platicó unos minutos y me dijo que fuéramos a la cafetería de ese lugar. Ahí es donde empezó todo, lo que hasta ahora vivo. Justo cuando fuimos, lo que ahí viví, cuando fuimos, yo me senté mientras él se servía café, me dio en una taza al igual que unas galletas. Él se fue a parar junto a una puerta que daba a donde llegaban las carrozas fúnebres de ese lugar. Se apoyó en el barandal. Justo en ese momento, yo al mirarlo vi una enorme luz blanca que salía de su cuerpo. Yo no podía creer lo que veía, me tallaba los ojos, lo veía desconcertada. Él se dio cuenta y me preguntó qué tanto le veía. Yo le dije que nada, creía que era parte de mi imaginación eso que vi. Entonces, por espacio de 15 minutos desapareció. Nunca creí lo que pasaría meses después de esto que te platico, pues al poco tiempo que fue el funeral de mi abuelita, fue el de mi primo. Fueron 3 meses cuando recuerdo que nos avisaron que él había fallecido en un accidente de moto en la carretera a Texcoco, en una avenida de la Malla Solórzano, que es lo que vi en su cuerpo, porque yo lo miré y pude ver y saber que cuando lo vi sucedería. Y justo en esa calle donde lo vi, lo sigo viendo. Hay personas que fallecen que puedo saber que partirán. Se llama desprendimiento del alma. Prometí que desde ese momento, cada vez que pueda mirarlo en alguna persona, no estar en pánico en ella, sino decirle que se cuide, que no deje algún pendiente en esta vida, para que el día de su muerte él o ella puedan descansar en paz. Sin embargo, esas experiencias siempre dejan una enorme tristeza en el corazón. Pues vaya, muy interesante lo que te tocó ver, Ángeles. Pues aparentemente esa silueta fulminante o blanca que viste de tu primo fue aparte de como que de un aviso de su muerte, la cual lamentablemente ocurriría 3 meses después. No sé si te ha seguido pasando o con qué frecuencia, pero yo creo que es algo que nadie quisiera tener, ¿no? El poder recordar o sentir, saber que alguien va a morir próximamente. Muchas gracias. Emiliano Salazar solamente nos puso: una vez me quedé solo en mi casa, pero de repente vi que alguien cruzó corriendo y después se apagaron algunas luces y se empezaron a mover las hamacas de mi cuarto. Bueno, esto suele ocurrir en las casas cuando hay espíritus, almas en pena deambulando. Te mueven la hamaca, te mueven la cama, te mueven cualquier cosa, ¿no? Es algo que a veces la gente se tiene que acostumbrar. Claudia Ivette Muñoz: cuando yo tenía 8 años salí una vez a las ramadas con unos primos y vi a una mujer llorando que decía que había perdido a sus hijos. Nosotros, bien inocentes, le preguntamos que quiénes eran sus hijos, que si estaban en el grupo de la ramada, y cuando fuimos a decirle a mi mamá, que es más grande, ya no estaba. Esto pasó en la casa ejidal de Tecat, en Mocochá. También recuerdo que para un baby shower de mi prima me invitaron. Me quité como 10 para las 12 de la noche y cuando entré al pasillo de mi casa vi una sombra negra. Claudia Ivette, muchas gracias por compartirlo. Pues vaya impacto, ¿no? Que estés en la calle con tus compañeritos en las ramadas y de pronto veas a una mujer que te dice llorando que ha perdido a sus hijos. Posiblemente sea la Llorona. Digo, no creo que sea alguien que les haya hecho una broma. Berito Díaz, hace muchos años en casa de mis abuelos nos quedamos a dormir y bueno, mis tías dormían en cama y mi mamá y yo en un petate en el piso. Pero a la medianoche mi mamá gritaba
en otro idioma que desconocemos y llorando pedía por momentos a mi abuela. Quiero aclarar que mi abuela ya había fallecido. Desperté a mis tías y no logramos despertar a mi mamá. Cuando le rociamos agua bendita, volvió en sí y nos contó que soñó que iba al baño y como hay que atravesar la cocina y un patio muy amplio, dice que justo en ese lado vio una silueta de un monje, pero no la veía el rostro. Dijo que corrió para llegar al baño y vio claramente cómo esa figura llegó flotando donde estaba y mi mamá quedó paralizada del miedo. Se quedó parada, pero dice que vio cómo el monje le sonreía y se dio cuenta que ese monje era la muerte. Llevaba su guadaña y solo le sonrió, la cargó como si fuera una pluma. En eso le rociamos agua bendita y fue que despertó. Jamás supimos qué fue lo que quería llevarse de a mi mamá, pues no sabía si quería llevarse a mi mamá. Quiero mencionar que esa casa se siente muy pesado el ambiente. Pues bueno, a veces los sueños pueden sentirse muy reales y puedes de pronto sentir este tipo de experiencias, ¿no? Pues qué bueno que en este caso pues solamente fue un sueño y no fue algo real. Malén Itzap, cuando era pequeña, no recuerdo la edad, dormí en casa de mis abuelos y una noche desde el cuarto de arriba, como tienen una ventana grande y la luz del poste de la calle da para ella, y lo alumbró una noche. Me levanté y vi que por fuera una mano pequeña pasaba de lado a lado tocando la ventana. Hasta ahí termina lo que nos dice Malén, y no sé si te ocurrió varias veces, solamente una ocasión. Aunque era la parte de afuera, pues dudo que sea alguien que te estuviera haciendo una broma. A lo mejor era un espíritu o un alma errante que estaba por ahí en ese momento. Scarlett Ortiz. Yo tenía 16 años y mi papá murió. Y años después se casó mi mamá nuevamente. Pues mi mamá me dio el cuarto donde dormía con mi papá y yo escuchaba música a altas horas de la noche. Y se puso la cámara. Puse la cámara y salió una foto. Al día siguiente la chequé y miré que la foto, a la par de la televisora, estaba un niño con la cabeza agachada y una risa escalofriante. Bueno, no entiendo lo de la risa porque me dice que fue una fotografía. Se le enseñé la foto a mi mamá y le echó agua bendita. Yo ya tengo 24 años y el niño sigue apareciendo y yo sigo con el mismo miedo. Bueno, no entendí muy bien tu comentario. Es que tomaste una fotografía y se ve un niño, pero aparte creo que escuchaste, me imagino que aparte el llanto, ¿no? Es algo de lo que por lo que entendí me estás comentando. Muchas gracias, Scarlett, por mandármelo. César Alejandro Mo. Cuando era pequeño, aproximadamente de 7 años, recuerdo que al acostarnos a dormir había una veladora encendida que da poca luz y al despertar en la madrugada esa veladora iluminaba todo el cuarto y se escuchaban pasos con eco. Vi pasar una silueta que parecía ser la de mi abuelo fallecido 2 años atrás. Al dejar la habitación, la luz se volvió a quedar tenue. Bueno, dicen que hay algunos espíritus que tienen cierta luz, sobre todo en la noche, se iluminan por donde van pasando. Posiblemente eso viste de tu abuelo y por eso pensaste en una primera instancia que era la veladora. Janet Can. Hola Jorge Moreno, te cuento que hace unos días, aún en el trabajo, como a las 10 de la noche, mientras mi jefa hacía sus pendientes para poder salir, me mandó por un poco de agua para que tomara y aproveché llenar mi botella con agua. Cuando escucho de pronto las risas de las brujas, así tal cual se ríen en las películas de terror, igualito lo escuché. Lo primero que hice fue preguntar a mi jefa si ella estaba haciendo relajo con mi compañero, a lo que ella obviamente respondió que no se trataba de ella. Ya no le conté nada, hasta el día siguiente que se lo conté a mi compañera de turno y me dijo que debía tener cuidado ya que estoy embarazada y ya me nace mi bebé. Estas risas de las brujas ya las había escuchado en casa de mi mamá en Tizimín cuando yo tenía 17 años. Ella me dijo que solo era imaginación mía porque veo muchos programas de terror y en ese entonces nos gustaba leer siempre a las 11:30 de la noche tus revistas de terror. Mamá decía que por eso me asustaban, aunque hasta el día de hoy siguen pasando cosas raras en la casa de mi mamá. Bueno, acá hay una situación muy importante, ¿no? La gente que ve mucho películas de terror, que lee revistas, pues evidentemente de pronto se pueden como que sugestionar, pero en este caso, si te sigue pasando de manera frecuente, incluso cuando no ves esto, pues ahí es cuando no hay explicación lógica y puede tratarse de un alma en pena. Muchas gracias por haberlo enviado. Ya estamos llegando a los últimos relatos, no, todavía quedan algunos más. Isabel Quijano, vamos a ver qué es lo que nos dice. En mi casa pasan cosas raras, nos tiran las cosas o nos guardan las cosas de mi hija. La niña que tenía 6 años de repente se empezó a enfermar de fiebres que solo le tardaron un día, sin que se le bajara la llevamos a pediatras y doctores, le hacían estudios y nunca encontraron nada que se lo estuviera causando. Seguían pasando cosas raras, que nos tiraban objetos y a mí me daba miedo de noche en mi casa, hasta que un día mi hija de 2 años, estábamos en el cuarto con mi hija de 6 y la de 2 salió del cuarto. No pasaron ni 2 minutos y salí atrás de ella para buscarla, pero no estaba en la puerta de la calle, no estaba en la puerta.
en ningún lado. La puerta de la calle estaba cerrada y mi patio es pequeño, con piso, con bardas muy altas. La busqué durante 15 minutos, solo luego salí a la calle y dos vecinas del lado de mi casa y una tía me vieron asustada y entraron a ayudarme. Buscamos entre todas durante 45 minutos, tiramos ropa del único closet que tengo, el baño, la sala, el patio, todo buscando y no estaba. 45 minutos pasaron hasta que mi tía dijo, busquemos última vez en el patio, y no la encontramos por más que le gritamos. Cuando dijo mi tía, esta niña la robaron, hay que avisar a los vecinos y hablar a la policía, nos dimos la vuelta para entrar a la casa y de repente de la nada apareció mi hija parada atrás de mí viéndome. No hay donde saliera a la calle, donde pudiera guardarse, donde estuviera escondida. Es una casa pequeña, la buscamos 3 adultos y una niña de 6 años. Hasta los 45 minutos apareció. Los siguientes 3 días tuvo fiebres y jamás buscaron los doctores de dónde venía esto. Es real, me fui muchos años de esa casa. Vaya Isabel, no sé si felicitarte o decirte que qué terrible, ¿no? Obviamente habrá sido una experiencia desesperante por el hecho de pensar que te robaron a tu hija, pero en ocasiones los aluches o algunos tipos de duendes o dicen que el mal viento te puede llevar a una persona como que te la pasan a otra dimensión y por eso aunque tú estés ahí junto a esa persona no la ves como si estuviera desaparecida completamente, pero tuviste la fortuna de haber recuperado a tu hija. Me imagino que ella no se acordará, ella no sabe qué fue lo que pasó por su edad, pero muy interesante, muchas gracias por compartirlo. Otra persona que, bueno, no me puso su nombre, dice, tenía como 15 años, ese día mis papás se fueron a un velorio de un amigo de mi papá y conocido de la familia que iba a la casa en reuniones familiares, era muy apreciado, lamentablemente falleció en un accidente de tránsito, pues esa noche cuando se fueron mis papás, se fueron al velorio, yo me quedé en casa, dormí en ese tiempo en la sala y ahí guindaba mi hamaca, y la sala colindaba con la puerta principal, pues ya era más de noche y no podía dormir, tenía una sensación de miedo, cerraba mis ojos y nada. En eso estaba cuando escuché claramente que chiflaban afuera y con alguna varilla o no sé qué, pasaba de lado a lado la reja y hacían ese sonido. Pero lo raro es que no decían buenas noches, porque si era una persona que estaba hablando en la casa, solo chiflaba y hacía sonido con la reja. Igual si fuese algún familiar o conocido, abriría la reja y pasaría a la casa para golpear la puerta, pero nada. Yo sentí miedo y escalofrío. Entonces ya me tapé con mi sábana y quería gritar. Sentí una presencia pero no podía gritar. En eso claramente sentí como alguien pasó debajo de mi hamaca, como si fuera su joroba que rozara el brazo de mi hamaca y ligeramente me alcanzaba a golpear. No lo vi, solo cuando sentí eso quise gritar más y no pude. Y apenas pasó eso, a los minutos llegaron mis papás y cuando los vi brinqué con ellos y les comenté lo sucedido. Y aquí hay una creencia que dice que cuando uno muere, su alma pasa donde algún día en vida estuvo esa persona y pudo ser su alma que vino a despedirse. Hasta ahora lo recuerdo y no logro entender qué fue. Si fue real o mi miedo que me lo hizo ocasionar. En verdad, cuando uno muere, su alma suele pasar a los lugares donde alguna vez pasó. Tengo esta duda, coméntalo Jorge Moreno. Así es, esto es muy cierto. No ocurre siempre, no ocurre de manera fija y obviamente no le ocurre a todos, pero se dice que cuando una persona fallece, está en los lugares para despedirse de familiares cercanos, de amigos, de lugares donde vivió, donde estuvo mucho tiempo. Posiblemente esto te pasó, pero pues vaya situación que veo, por lo visto fue muy traumante para ti porque te dio mucho miedo. Esto sí suele pasar. Muchas gracias por compartirlo. Carolina Torres, el día que llegué a mi casa con mi hijo recién nacido, ese día salimos del hospital, estaba toda cansada, a él lo puse en la cuna y yo me acosté en la cama, me quedé dormida y soñé que 2 personas estaban en la puerta de mi casa, yo los miraba preguntándoles qué deseaban, pero nunca logré verles la cara, porque desde la ventana de la casa los hablaba, era un señor y una señora, supongo el abuelo paterno de mi hijo y una tía abuela que nunca conocieron. ¿Cómo está? Que nunca conocieron a mis hijos. Jamás olvidaré ese día. Y resulta que cuando me quiero despertar y gritar para que me ayuden, no podía, como dijeron por ahí, creo que se me subió el muerto. No es la primera vez que me pasa, pero se siente horrible esa desesperación de querer gritar y no se puede. Y ese día estaba yo solita. Sí, por lo que me estás contando, es muy posible que haya sido la subida del muerto o parálisis del sueño. Así que normalmente esto suele ocurrir a toda la gente una vez en su vida. Y pues bueno, yo creo que eso fue lo que te ocurrió. Martín Sarabia. Hace años mi abuela me contaba que mi mamá vivió una experiencia con un guay. Vivían en una colonia poco habitable en esos años. La casa era de cartón, de las antiguas. Decían que en la noche los vecinos empezaron a gritar a mi abuela que despertara, pues resulta que a mi mamá le encontraron entre los espinos y nopales y se la querían llevar por un guay, que solo por el olor al licor no se la pudieron llevar.
Pues muy interesante, Martín, pero es cierto, por ejemplo, a finales del siglo pasado, a principios del siglo antepasado, era muy común la existencia de los guayes, es decir, los brujos que se convierten en animales y que de pronto podían hacer este tipo de cosas. No me dice hace cuánto pasó, pero me imagino que fue hace mucho tiempo. Anaí BP, una noche salí con mi esposo a tomar aire, vivimos sobre el periférico frente a puro monte, estábamos esperando a ver algo ya que eran las 2 de la mañana, no vimos nada extraño y cuando teníamos sueño decidimos entrar a la casa. Cuando dimos la vuelta en el monte se escuchó una risa muy burlesca, regresamos para ver pero no había nadie, todo estaba solitario y callado. Ok, sí, fíjate, Anaí, te quería comentar algo al respecto. Normalmente se dice que los demonios o los espíritus malignos de esa forma te demuestran que están cerca, con risas burlonas o risas macabras, así que pues... A ver, ya regresamos, creo que estuvo yendo la señal, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver el siguiente caso. Antonio Martín con Radio One, de hecho la semana pasada nos platicó 2 historias y aquí les presento otras 2 también muy interesantes. Buenas noches amigos, hoy me vino a la memoria unos acontecimientos que me sucedieron hace ya unos años aquí en el centro de Chetumal, enfrente de una escuela primaria, en 1998. En ese tiempo rentaba la parte de arriba de una casa, pues en la planta baja vivía la dueña. Yo tenía acceso por unas escaleras que dan a la parte de afuera, mero enfrente de la escuela primaria. Esa noche estábamos en la víspera de los fieles difuntos y tuve que salir como a las 2 de la madrugada. Al bajar las escaleras escuché como cuando golpean el micrófono para saber si ya está conectado y dijeron a todos los alumnos que se encuentran fuera de sus salones favor de pasar a ellos. Les juro que no le di importancia, pues estaba acostumbrado a esos sonidos, pues siempre los escuchaba. No fue sino hasta después de estar viendo mi vehículo que reaccioné y pensé, ¿y ahora qué fue eso? Son las 2 de la mañana. Al día siguiente le pregunté a la dueña si ella había escuchado algo y me dijo que no. En otra ocasión, adentro de la casa apagué la luz, fui a cerrar la puerta principal y al caminar por un pasillo que está iluminado, pues las ventanas son de vidrio y se ilumina adentro por el alumbrado de la escuela. Y una sombra negra como de un hombre de 2 metros vino hacia mí y me atravesó. Sentí un escalofrío y un susto tremendo. Pues vaya, muy impactante lo último que me comentas, Antonio, pero sí, lo primero es que pudiera ser, esto tiene una explicación lógica. Se dice que los sonidos muy repetitivos en un lugar de pronto se pueden escuchar en la noche, es cuestión de física, no es algo paranormal. Imagínate si todos los días por muchos años se escuchan voces en el micrófono, o sea, las personas hablan en el micrófono, pues a veces en la noche estos sonidos se les llama sonidos impregnados, se pueden quedar plasmados en las paredes y de pronto puedes escuchar este tipo de cosas. No deja de ser impactante, obviamente, ¿no? De hecho me platicaron un caso muy similar en una antigua escuela de taquimecanografía aquí en Mérida. Por muchos años el edificio era una escuela, habían cientos de máquinas de escribir y los alumnos ahí dándole. Cerraron el negocio, se convirtió en otro negocio, cerraron esa escuela y los empleados del nuevo negocio escuchaban de pronto a todas horas el ruido como si estuvieran dándole a las máquinas de escribir. Imagínate, pero esto, como te repito, pues tiene una explicación lógica. Y nos manda otro relato también, nos dice Antonio: hoy les voy a relatar lo que viví en 1971. En ese tiempo tenía yo 6 años y vivía en casa de mis abuelos maternos. Mis abuelos me daban mi gastada de 5 pesos a la semana, que para ese tiempo era una fortuna. Pues me daba para comprar toda la semana helados, golosinas, saborines, paletas, etc. Había un paletero, que así se le llamaba a los señores que pasaban en las calles vendiendo saborines y paletas en unos carritos. Bueno, volviendo al paletero, yo todos los días le compraba una paleta y lo esperaba sentado en la puerta de la casa, entre las 3 y 4 de la tarde, y cuando me veía me hacía un sonido como de gato, como un gruñido. Era su forma de saludarme y avisarme que ya llegó. Entonces me paraba y entraba corriendo por mis 10 centavos, que eso costaban las paletas en ese tiempo, y salía a buscarlo, ya que el paletero iba a sentarse como unos 40 metros de mi casa, en una banqueta alta, a descansar un rato de su andar, y a esa hora, de ese lado de la calle había sombra. Cabe destacar que este señor vestía como tipo mestizo, todo de blanco y con sombrero de paja y un delantal azul, que era la vestimenta de los señores que viven en los pueblos de Yucatán. Un día estaba esperando que pasara y lo vi. Pasó, me hizo el sonido característico de siempre, como de gato. Entré corriendo como siempre por mi dinero y salí y no estaba. Pensé que no puede ser que se haya ido tan rápido y no me esperara. Entré a la casa y le dije a mi abuelita lo que había pasado. Y ella me dijo: chiquito, así se acostumbra a decir en Mérida a los niños, estás loco, a ese señor lo atropellaron ayer y se murió. Me asusté mucho. Yo pienso que ese señor me tenía pendiente y vino a despedirse de mí. Esto nadie me lo contó, yo lo viví. Espero les haya gustado. Wow, muy interesante, Antonio. Vaya que
que estos son relatos que causan sorpresa. No me dejes de sorprender estos casos, he escuchado muchos similares en donde algún amigo, un conocido, un familiar regresa a despedirse de ti, aunque ya haya pasado incluso varias semanas de muerto, ¿no? Y tú lo ves tan real como si fuera una persona de carne y hueso, que vaya, te sorprende cuando te enteras que esa persona ya murió. Muchas gracias, Antonio, por haberlo compartido. Y ahora sí estamos llegando a la recta final, últimos 2 relatos que nos mandaron. Nuestro Cortázar, así está en el Facebook, Nuestro Cortázar. El 25 de marzo fue mi cumpleaños y partimos un pequeño pastel que mi hija me regaló. En una foto donde estoy con mi suegra, que tiene 1 año y medio que falleció, pues empezamos a tomarnos fotos. A ver, no estoy entendiendo esto. Nos dice, el 25 de marzo fue mi cumpleaños y partimos un pequeño pastel. Mi hija me regaló una foto donde estoy con mi suegra. Ok. Partieron el pastel y su hija le regaló una foto en donde estoy con mi suegra, que tiene 1 año y medio que falleció. Pues empezamos a tomarnos otras fotos y cuando me estaba tomando una con mi hijo, mi hija se sorprendió porque vio una gran luz que pasó sobre la cámara y nos dijo, ¿vieron eso que pasó? Algo es una luz. Pues ella, sorprendida, lo vio y pues la luz sale a un lado de la foto. Nosotros no vimos nada. Tengo la foto, yo sí quisiera saber qué es. Cortázar, me encantaría que me mandes la foto. No me mandaste la foto, te comenté que me la mandaras. Me encantaría verla para tratar de descubrir si no se trata de esa novela, el alma en pena de su suegra o de alguna otra persona que pasó por ahí. Muchas gracias. Rubén Escalante García. En Valladolid, Yucatán, encontramos en nuestro patio al construir la casa una vasija que aún conservamos, de la cual al momento yo de sacarla de la tierra nos dimos cuenta que tenía 3 monedas, una de ellas de oro y 2 de plata, sin símbolo ni acuñación, eran círculos únicamente. Al momento de sacar las monedas empezaron a calentarse un poco. A la mañana siguiente todos teníamos calentura y por más que fuimos al médico no se nos bajaba. Nos tuvo que visitar un ishmem, nos escupió un líquido que bebía de una botella en nuestras espaldas. Nos comentó que lo que encontramos era de alguien y que dejó encargado a los aluches que lo cuiden. Tuvo que hacer el ritual a cambio de dueño, a cambio nos fabricó unos aluches que aún siguen escondidos en el terreno. Cada 3 meses le ponemos una jícara de atole desde hace ya varios años. Pues sí, se dice que las cosas antiguas que son enterradas son cuidadas por los aluches o por los espíritus, y si lo sacas sin hacer un ritual te puede dar calentura. Pero qué bueno que viviste para contarlo, porque ha habido gente que ha fallecido. Vamos a ver, Finmauris Morris. Saludos, Jorge. Una vez tomando las chevas en la puerta de la casa, acompañado de mi mamá, cuidándome, ella entró y yo como si nada, volteando a ver a la calle, vi en una esquina una persona alta con mangas largas y negras, se veía como una mujer. En el instante que lo vi salió y mi mamá igual lo vio. Lo que me extrañó es que ella era como de 3 metros o más, vestida de negro. Es mi experiencia. Ojo, no era porque estaba yo tomado, porque hasta mi mamá lo vio. Pues vaya muy interesante, ¿no? ¿Qué habrás visto? Porque pues normalmente los espíritus, los fantasmas se ven de tamaño natural, a menos que estuvieran levitando, pero pues vaya que fue interesante lo que viste. Vamos a ver el último relato del día de hoy. Bernardino Uc Canul, el pasado mes de noviembre regresaba de dejar un familiar en Quinchil, Yucatán. Transitaba por el entronque de la carretera Tetis sobre la carretera Mérida-Celestún. Era a las 11, de pronto tomé la curva. Sobre el osario que está en medio del entronque estaba un joven no mayor de 35 años, delgado, haciéndome la mano como pidiéndome detenerme, pero de una manera extraña. Lo curioso del caso es que no había nadie alrededor más que él, en medio de la nada. Pues vaya, lo que viviste, Bernardino, ya me ha ocurrido en algunas ocasiones. Muy posiblemente sea el espíritu o alma en pena de alguien que falleció ahí. Justo dices que viste el nicho, y a veces son tan impactantes, tienen la energía suficiente que de manera impactante puedes verlos tal como eran en vida. Ha habido gente que se ha parado pensando que son gente de carne y hueso, y vaya que de pronto desaparecen. Pues bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando a la recta final del programa. Gracias a toda la gente que nos estuvo mandando estos relatos. Recuerden que ya ayer subí otro nuevo texto en donde les pido a la gente que me mande sus experiencias sobre duendes, sobre aluches, y los estaré platicando en otro nuevo video. Muchísimas gracias. Por cierto, la gente que me ha estado preguntando, recuerden que el sábado pasado subimos la gira paranormal Misterios, 2 horas de videos de mis investigaciones. Lo subimos de manera gratuita en YouTube, en el canal de YouTube Jorge Moreno Duendes. Comentamos que lo íbamos a dejar solamente el sábado, ampliamos el término hasta el domingo para que la gente que no pudo verlo el sábado en vivo lo pudiera ver. Se quedó el domingo y les tenemos una buena noticia. El video lo subí nuevamente, lo tengo ahí de manera permanente. Lo vamos a dejar
todo el fin de semana. Así que si pueden hoy mismo que lo vean, estoy seguro que les va a gustar, que lo chequen, si no mañana o a más tardar el sábado en la noche, que ya será el último día que lo tendremos en la plataforma de YouTube y ya lo estaremos bajando. Así que muchísimas gracias. Se llama Gira Paranormal Misterios el video, está en el canal de YouTube Jorge Moreno Duendes. Que lo chequen, que lo vean, que me den su opinión y pues ya saben, si quieren que sigamos poniendo sus casos y que los leamos aquí en Noches de Misterios, pues me los mandan y con mucho gusto. Y toda la gente, igual que la semana pasada me estuvo platicando que de pronto que aquí en que estamos grabando en el Museo Paranormal se apagaba la luz, se veía algo medio raro, o que la muñeca que tenemos acá, la muñeca de Liz, se movía. Pues sí, en efecto, en ocasiones esto suele pasar, así que pues nosotros ya estamos acostumbrados y es algo que de pronto es común que ocurra en las salas del Museo Paranormal. Les invito a que vengan al museo, recuerden que estamos abiertos de lunes a domingo. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, gracias a toda la gente que nos apoyó con estrellas aquí en Facebook, gracias a la gente que apoya en el super chat en YouTube. Recuerden que este programa es por y para ustedes, que me sugieran de qué tema quieren que hable la próxima semana para prepararlo y por supuesto estar aquí con ustedes. Así que Jungla Paranormal, muchísimas gracias, gracias por su apoyo, gracias por estar al pendiente de mi trabajo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.